Bueno, hoy vamos a empezar el dictado ya efectivo de la cátedra Instalaciones 1. Antes de empezar la clase, me gustaría considerar algunos puntos en lo que es un poco el armado. Eh, a primera hora del día de hoy he enviado por la aplicación Telegram el programa de la cátedra que le habíamos prometido ya la semana pasada para que ustedes ya lo tengan a mano de lo que va a ser el dictado de las diferentes unidades temáticas. El otro punto que me parece importante considerarlo y también empezar a practicarlo, yo estoy con una cantidad impresionante de correos electrónicos, WhatsApp individual y WhatsApp colectivo de la cátedra, en el cual aparecen una buena cantidad de ustedes preguntando un poco por el tema de las correlatividades y la situación de ustedes personales en el Sioux guaraní. Eh, sepan disculparme, no contesté los últimos mails y los últimos WhatsApp, dado que todo el fin de semana he contestado algunos de ustedes individualmente porque la pregunta es reiterativa. Y me parece que este encuentro hoy ya con la plataforma Cisco Webex viene bien para que todos estén sabiendo un poquito, para no reiterar uno por uno, porque ya sería mucho trabajo muy tedioso, con el mayor de los respetos. Bueno, los contenidos los mismos son, podemos decir, iguales. Lamentablemente, eh, me hubiese gustado poder definir la situación de ustedes con respecto a la participación de la cátedra. Nosotros no tenemos alcance ni tenemos injerencia en lo que es las correlatividades y el Sioux guaraní. Eso corre por cuenta de la propia gestión académica a través de alumnado y de la secretaría académica. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque ustedes individualmente o particularmente, cada uno de ustedes tiene una radiografía de lo que es su trayectoria dentro de la facultad, en los diferentes niveles de años de cursado que ustedes van pasando. Cuando ustedes nos preguntan, bueno, debo tal materia, me falta aprobar el módulo de física, tengo regular introducción a la tecnología, la aprobé. Lamentablemente nosotros no tenemos esa data, no tenemos un archivo de cada uno de ustedes. Lo que sí tenemos nosotros es su condición de alumno cuando cursan nuestra materia y que llevamos un registro cada uno de los docentes que tienen a cargo la responsabilidad de conducirlos, si ustedes cumplen con los requisitos que se les pide en el cursado de la cátedra. Todo lo otro, colateral del tránsito con otras materias, nosotros lo ignoramos, lo desconocemos y por carácter transitivo no tenemos la potestad de poder definir cada una de las situaciones. La mayoría también tiene un común denominador de preguntarnos si nosotros aceptamos alumnos condicionales. Dentro de la estructura de la propia facultad, la figura de condicional no existe, o sea, no está arreglado, no está reglamentado. A simple vista podemos decir que no estamos autorizados a usar una figura de alumno condicional. Si ustedes están teniendo problemas de materias que adeuden o de módulos y quieren cursar la materia de instalaciones 1, están en todo su derecho y nadie les va a prohibir cursar la materia. O sea, van a poder entrar a la sala, van a poder participar de todas las partes teóricas, prácticas, pero
en la lista de alumnos que nos tienen que pasar la semana que viene alumnado, ustedes tienen que estar contemplados dentro de esa lista. El alumno que no esté, lamentablemente, nosotros no podemos ponerlo en forma provisoria, informalmente hablando. Tenemos que seguir lo que nos pide la gestión. O sea, el alumno que está en lista está y el que no, no está. Eso no quiere decir que ese alumno que no está no pueda venir y participar en nuestras clases. ¿Se entiende? Cuando ustedes regularicen su condición de materias adeudadas, módulos adeudados, y puedan formar parte del alumno regular de instalaciones 1, usted el sistema lo tiene que tomar. Por carácter transitivo, la institución nos tiene que pasar la incorporación de estos alumnos que han regularizado su situación. Eso es importante que quede claro. Ustedes pensarán, bueno, ¿por qué el profesor no nos acepta? Porque al final del cursado yo voy a tener aprobado la materia o las materias que yo tengo de buena. Nosotros de buena voluntad podemos tomarlo, pero ¿qué pasa si ustedes llegan a fin de año, no aprobaron esas materias? Nosotros informalmente no lo podemos incorporar como alumnos regulares, porque la lista, reitero, de alumnos que ya está formateada por sistema que nos manda alumnado y la Secretaría Académica no están, lamentablemente nosotros no podemos incorporarlos. Es importante este dato porque muchas veces hemos tenido algunas situaciones poco agradables con los alumnos que se enojan, que por esto o lo otro. El tema es que no tenemos alcance, esa es la realidad concreta de poder decirle, bueno, cursá y después va a venir otra lista. No tenemos, ese no depende de nosotros en realidad. Yo creo que ese punto es importante que ustedes lo vayan considerando y que quede claro, o sea, lamentablemente la respuesta nuestra no va a alcanzar las expectativas que ustedes necesitan. Tengo entendido que se están acomodando del punto de vista de orden, tanto la parte de alumnado, secretaría académica y el manejo del SIU. Es lo que me llegó de información por parte de las autoridades, que bueno, ellos están teniendo un cuello de botella no solamente con nuestra materia, sino con otras materias que son de carácter masivo. Entonces, bueno, es donde ellos tienen una dificultad para que la información tenga otra dinámica y nos llegue a nosotros antes del comienzo de las clases, que sería lo ideal. Pero bueno, ese era un poco lo que yo quería transmitirle y no se olviden de mirar el Telegram, porque yo ya he subido alrededor de las 8 de la mañana el programa analítico de la Cátedra de Instalaciones 1 para el año 2021. ¿Alguna pregunta al respecto de esto, señores alumnos? Y ya largamos la clase. ¿Se entendió esto? Sí, profe, Sí, yo profe. tengo otra pregunta, Sí. que es parecido porque tiene que ver con el cambio de plan. Que mi situación, por ejemplo, que tengo todo primero aprobado, o sea, podría cursar la materia, pero este año ya está iniciado el cambio de plan, pero todavía en el SIU no me aparece, entonces no me pude inscribir. Y bueno, lo que pasa es que volvemos a dar vuelta en la misma problemática. Caemos en el SKU y lo que sí te quiero aclarar que el Paco, plan nuevo para ¿es ese instalaciones Paco 1 que no es el Wi-Fi? empezó el año pasado. Este ya es el segundo año que de instalaciones 1 que vamos con plan nuevo. El año pasado empezó a regir el plan nuevo
el plan nuevo de estudios para instalaciones 1. Este ya sería el segundo año consecutivo que ya vamos de aquí en adelante con el plan nuevo. ¿Se entiende? Bueno, Claro. estamos. Largamos la clase. eh, yo voy a compartir y vamos a empezar a hablar un poco de la generalidad y vamos a entrarnos en detalle con la materia. Profe, mientras se organizan, ¿puedo hacerle una consulta? ¿Sí? Mi problema con el CIO es que me subieron mal la nota. Sí. Pero si en un momento más adelante eso se soluciona, porque hasta el momento no tuve respuesta, tampoco voy a poder seguir cursando la materia como regular. Y el tema es que va a depender del SIU. Yo vuelvo a reiterar, no lo manejamos nosotros, mi estimada alumna, ¿no? Estamos imposibilitados. Ahí tenemos digamos, un límite. Eso es injerencia pura de la propia gestión académica. Nosotros ni sabemos cómo se activa el sistema del SIU. A su vez, el SIU depende del rectorado, que está la central de manejo de toda la gran masa de alumnos que hay en la universidad. O sea que es una cosa gigante que los docentes de ninguna cátedra tenemos acceso a eso. Entonces yo no puedo solucionar tu problema particular en ese punto. ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. Bueno, empezamos la clase a pleno. ¿Se ve bien acá? A ver, Tengo una pantalla en blanco, Gustavo. ok. Ahí está, ahí, ahora se ve y pone a presentar nomás. Ahí está, ahora sí. Ahí está, Bueno, muy bien. bueno. Este cuadro inicial que nosotros... ¿Se escucha bien primero? Eso quiero testear. ¿Se escucha bien? Sí, Perfecto. profe. Sí, Bueno, profe. este cuadro inicial que nosotros tenemos de la materia hace un semblanteo total del universo que son las instalaciones complementarias de los edificios. Nosotros tenemos dos grandes grupos a tener en consideración cuando tenemos que proyectar un objeto arquitectónico y tenemos que incorporar lo que son las instalaciones. Sabemos muy bien que un edificio, sea cualquiera la escala, el tipo o la función que tenga, tiene que tener una instalación. Una instalación que necesita de determinada carga energética que lo provee, pero también tiene que tener otro sistema paralelo que canalice el excedente, lo que queda del resto de las instalaciones que se utilizan. La primera unidad temática que nosotros vamos a hablar es de agua fría y agua caliente, y después vamos a empezar la unidad temática cloacal. Pero acá empezamos con la de provisión. Van a ver ustedes que tenemos una vivienda, cualquiera sea, un edificio, una escuela, una estación de ómnibus, de trenes, un aeropuerto, necesitan agua. Sabemos muy bien que el hombre sin el agua va a ser difícil que pueda habitar la Tierra. El agua es el líquido elemento más importante que tiene, no solamente como una situación de confort, sino que biológicamente lo que necesita para su organismo. Y el edificio también amerita que contemple este tipo de instalación. Y acá vamos a ver en la parte superior del cuadro lo que es agua. Ahí me dice que tenemos agua para consumo, agua para arrastre
y agua para higiene. En esta llave me determina que son las obras sanitarias domiciliarias. ¿A qué denominamos obras sanitarias domiciliarias? Eso contempla toda la instalación que nosotros vayamos a proyectar, a realizar, a dirigir y a ejecutar en lo que es una vivienda, que puede ser una vivienda unifamiliar, puede ser un edificio, estamos hablando en un lote, en un terreno, o puede ser un conjunto de vivienda en el cual a mí me toca en gracia como arquitecto diseñar en estas diferentes escalas. Pero el agua no queda solamente en este punto, en el cual yo estoy recibiendo este fluido importante que le da vida, que le sirve a las personas que habitan, permanente o no, pero también que genera una línea de confort. Acá sabemos muy bien que también cumple funciones que probablemente no la vemos, pero también el agua tiene funciones de seguridad. La vamos a ver que forman parte de todo lo que es instalaciones contra incendio. Es un universo muy vasto dentro de lo que es una problemática cada vez con mayor vigencia en los edificios, en el cual se determina la seguridad del edificio a través, en función de qué tipo de instalaciones tienen designadas, tienen proyectadas. Y ahí el agua cumple un papel importante porque ustedes van a ver un sistema de seguridad contra incendio de agua con bocas de incendio, un sistema tipo sprinkler, y el fluido motor de todo esto es el agua. También, como habíamos dicho, acá dice seguridad, pero el elemento complementario que me genera confort, que sería el otro punto a considerar o ítem, referido a calefacción y aire acondicionado. Y esto es ya una parte más tecnológica que ha avanzado con el tiempo. Estas tecnologías donde incorporan un sistema aire-agua, aire-aire, y el agua forma parte para lo que es el acondicionamiento de refrigeración o de calefacción. O sea que el común denominador, técnicamente hablando, es el agua. Llámese de consumo arrastre, que el agua va siendo conducido a través de conductos o cañerías. Lo mismo ocurre en incendio. Y el otro, la parte de confort, de calefacción, aire acondicionado, está incluido en los propios artefactos que emiten ese cambio ese movimiento físico de masa de aire que puede ser caliente o aire frío, lo que corresponde en función de la época estacional climatológica que tiene cada uno de los edificios y la región donde está implantado el objeto que nosotros hayamos proyectado. El otro punto, fíjense que el agua también como lema, así, un leitmotiv importante, el hombre sin agua no puede vivir. Esté dentro de un edificio o esté en la naturaleza. Es decir, uno si va al desierto tiene que ir provisto de mucha agua. Sin agua, y si no la tiene, la naturaleza no la brinda, de alguna forma tiene que conseguir. El otro punto importante, ya avanzada la tecnología, es la provisión de energía. Y ahí podemos tener de dos formas muy importantes, también muy conocidas por todos nosotros, que es la energía eléctrica y la energía calórica. En la energía eléctrica nosotros vamos a ver que está en todos lados. Avanzó en nuestras vidas, ha mejorado la línea de confort, nuestra calidad de vida ha cambiado mucho, tenemos una cantidad de aparatología, una parafernalia que nos ayuda a generar otra línea de confort, pero también me da otra comodidad, no solamente de lo que es la parte lumínica como instalación eléctrica, sino también que me permite tener una vasta cantidad de electrodomésticos que hacen que yo tenga una vida más cómoda o mucho más cómoda que antes.
y que muchas personas, no todo el mundo tiene una cantidad de electrodomésticos para cada una de las funciones que realiza en la casa. También necesitamos energía eléctrica para el traslado de todo lo que son las conducciones, las circulaciones verticales mecánicas, que son los ascensores y los montacargas. También aparecen en este rubro todo lo que se denomina escaleras mecánicas. Sabemos muy bien que un edificio, cuando supera los 3 niveles, por reglamento, ya en el cuarto y números sucesorios de pisos, el reglamento me pide que se contemple ascensores, también montacargas, si tengo un depósito grande de cualquier tipo de elementos que se tenga que almacenar, estoquear o estivar, la utilización mecánica, porque probablemente tengan mucho peso específico, de varias toneladas, y eso en forma personal y humana es imposible. Entonces se utilizan montacargas. Y lo otro que también se utilizan, había dicho que son las escaleras mecánicas que se utilizan en lugares comerciales, en los malls, en los shopping centers. También se utilizan en lugares como estaciones de ferrocarril, aeropuertos, que me comunican niveles 1 o 2 niveles. No se utiliza precisamente para todo lo que son edificios en altura. O sea que está muy bien tipificado la utilización de lo que son las escaleras mecánicas. Donde también vamos a tener uso irrestricto de electricidad en los paneles radiantes. Los paneles radiantes sabemos muy bien que genera calefacción, tanto de consumo, pero también de cocción de determinados alimentos. Y los paneles radiantes, se podría decir, hoy por hoy, forma parte de lo que son las energías renovables. Es otro capítulo importante que hay que ir adquiriendo con el tiempo. Ustedes como futuros arquitectos, y eso lo van a ver en detalle en la otra instalación, donde hoy por hoy, dada la escasez de un recurso energético como el petróleo, bueno, está cada vez más avanzada la tecnología, la investigación de todo lo que es las energías renovables a través de los paneles radiantes, paneles solares, las fuerzas eólicas, etc. Por favor, ¿pueden cerrar el micrófono? Sí, gracias. La otra fuente que puedo sacar de la energía es la energía calórica. Bueno, y acá estábamos hablando en función de el combustible, por ejemplo, que proviene de los hidrocarburos. Los hidrocarburos precisamente es el petróleo. Todavía tenemos, pero sabemos bien que el planeta va camino a que vaya a saber en qué cantidad de años tengamos una escasez muy notoria, y la tecnología va a tener que optar por lo que dije anteriormente: paneles radiantes, automóviles híbridos totalmente eléctricos, todo lo que es locomoción pasará a ser eléctrica, que ya ha empezado en los países desarrollados a utilizarse, dado de que se avecina un futuro con una escasez importante de todo lo que es combustible producido a través del petróleo. Entonces la energía calórica podemos generarla por combustible, como dije, la instalación de gas también. Allí tenemos también una gran cantidad de reservas de gas natural en esta parte del continente. También podemos generar esta energía calórica a través de calderas, y después los clásicos hogares que son a gas o son a combustión de madera, que todavía se usa, y genera una sensación de calefacción, de confort en la vivienda que uno esté proyectando. Estos dos puntos importantes de esta gran llave que se llama provisión es lo que forma parte del agua,
el elemento más importante de mi punto de vista, y la parte de la parte energía, que puede ser eléctrica o calórica. Eso es fundamental, llámese una vivienda unifamiliar de pocos metros cuadrados, o sea, un edificio de muchos pisos, un condominio. Esto es fundamental. Antes de empezar con la otra llave, es importante reconceptualizar la idea de las instalaciones. Las instalaciones, a pesar de que no se hable mucho de las instalaciones, se habla siempre de la morfología del edificio, la calidad del diseño del proyectista, del arquitecto que lo realizó, pero las instalaciones son las que determinan la calidad, donde el usuario de ese objeto arquitectónico va a determinar el grado de comodidad y confort que pueda utilizar, usufructuar por las bondades que brindan esas instalaciones bien proyectadas. Y eso hace que eleve la categoría del propio edificio. Imaginemos un edificio en Puerto Madero, en un country. Las instalaciones tienen otra categoría, tienen otra complejidad, tienen otra inversión a lo que podría ser un complejo de viviendas del Instituto de Vivienda, donde obviamente están direccionadas a una clase media baja, una clase baja, donde las comodidades o la línea de confort son más básicas. Como contraposición, hablamos de lo que son las categorías premium, donde justamente las instalaciones están en su mayor expresión de calidad y donde se utiliza la última generación de tecnología y donde también hay una base muy fuerte de todo lo que está informatizado, que eso se llama domótica, es decir, ustedes habrán sentido hablar, ya algunos que han tenido la curiosidad, de lo que se denominan edificios inteligentes. Son edificios que tienen en principio un concepto, tienen una adjetivación de que son edificios sustentables, porque tienen una poca capacidad de absorber o de consumir, por ejemplo, combustible o energía eléctrica. ¿Por qué? Porque tiene una tecnología proyectada a través de panelerías solares. Desde el punto de vista informático, porque se maneja mediante un programa, un software, la domótica se maneja desde un ordenador, desde el propio celular, se puede controlar la parte de seguridad, la climatización, la refrigeración, inclusive podemos generar la situación de asoleamiento, y llegamos a nuestra casa y antes de entrar ya está prendida la calefacción, la refrigeración, hemos puesto música, el hidromasaje ya está en la temperatura que a mí me gusta, y todo eso da una fuerte presencia de aporte tecnológico a través del mundo informático. Eso en arquitectura se denomina domótica. Fíjense hasta dónde se disparó el alcance y la importancia de lo que son las instalaciones en los edificios. Nosotros que estamos en segundo año, vamos a tener, digamos, una expectativa un poco más normal, digamos, pero por nuestra parte es responsabilidad también comentarle que a medida que pasa el tiempo, es un universo más amplio, es un universo apasionante para los que nos gustan las instalaciones y en el cual la tecnología y la ciencia ha avanzado y los grandes diseñadores en generar un confort prácticamente muy óptimo para que la persona que lo habite llegue a un alto nivel de placer. Como contrapartida a todo este beneficio energético y digamos, de soporte tecnológico que tiene que tener una vivienda, un edificio, también tenemos que tener pensado
que toda esa gran masa energética tecnológica genera una descarga. Tenemos que tener otra línea, otro circuito de lo que sería la descarga de lo que no se utiliza. Siempre va a haber un porcentaje de poco uso o de uso nulo que no puede quedar alojado en el edificio. Tiene que tener un lugar de desagote, de evacuación. Nosotros vamos a ver una vivienda, pero sabemos muy bien que nuestra vivienda está incluida dentro de una trama urbana, de una ciudad de diferente escala, que a su vez también tiene este mismo tipo de análisis conceptual, pero a gran escala. Tiene que absorber todo lo que evacúa, pero también tiene que tener toda una cantidad de redes externas de alimentación a cada una de nuestras viviendas. Entonces acá, ya metiéndonos de pleno, entramos en lo que es la evacuación, esta gran llave que ustedes están viendo, donde tenemos otros dos subgrupos muy importantes, que son las aguas y los residuos. O sea que tenemos una evacuación de sustancias líquidas y una evacuación de sustancias sólidas, en principio. Con respecto a las aguas, nosotros acá tenemos en el cuadro dos ítems que me dicen aguas negras hervidas y aguas de lluvia. Sabemos muy bien que nosotros necesitamos tener un espacio, un núcleo sanitario, por ejemplo el baño, que es indispensable en cualquier espacio habitable donde tenemos que satisfacer nuestras propias necesidades biológicas de limpieza y de evacuación. Esa agua consumida, para bañarnos, por ejemplo, tenemos una X cantidad de agua, de volumen, de caudal, que consumimos. Pero también hay un agua residual, producto de nuestra higiene, que viene con jabón, con champú, con cremas, y eso necesita tener una evacuación. Y van a parar a desagües cloacales domiciliarios. Pero también hay un artefacto importantísimo, el inodoro, donde necesitamos tenerlo para nuestra necesidad más básica de micción y la parte de excretas, de evacuación corporal, donde el excedente tiene que ser tratado con suma delicadeza y con suma precisión. Sabemos muy bien que son excedentes que al no ser bien manipulados pueden llegar a generar enfermedades endémicas, no solamente para las personas que habitan ese espacio, sino que eso después tiene un impacto ambiental mucho mayor a la población circundante, pero también a lo que es el medio ambiente. O sea, la institución encargada del abastecimiento de agua y de la evacuación, supongamos, Obra Sanitaria de la Nación, SAMEP en Resistencia, Aguas de Corriente en Corriente, y así la empresa encargada de estos menesteres, tiene que tener sumo cuidado, sobre todo en lo que son las aguas servidas. ¿Por qué? Porque tiene que tener plantas de tratamiento de estos efluentes cloacales antes de ser destinados finalmente a lo que es un curso de agua. Curso de agua que puede ser un río, como el río Paraná, una laguna, un estero. ¿Por qué? Porque si no estaría generando un impacto ambiental y contaminando ese propio recurso. Pero no solamente a la naturaleza en sí o al medio ambiente, sino que también por carácter transitivo, poblaciones aledañas también pueden llegar a tener enfermedades endémicas como cólera, tifus, que ustedes verán en otras poblaciones donde justamente la población tiene esta cantidad de enfermedad. Y eso tiene que ver mucho con la parte de saneamiento
Nosotros tenemos injerencia importante, pero también hay que decir que hay que tener, los políticos de turno tienen que tener la decisión correcta de llevar adelante estas obras, infraestructuras sanitarias que tengan un impacto positivo en la calidad de vida de sus pobladores. Ese también es un punto que nosotros tangencialmente lo vemos en este recorrido de la cátedra, pero viene bien para tomar conciencia de que los arquitectos en este punto tenemos mucho que decir y mucho que hacer. Las otras aguas servidas que podemos tener son las aguas de lluvia. Las aguas de lluvia son aguas meteóricas, son producto del agua caída de las diferentes lluvias y que caen sobre los diferentes componentes de nuestra vivienda, en primer lugar sobre la cubierta de diferente tecnología, techos planos como los de hormigones o los techos inclinados. Y esos tienen que tener componentes de aporte tecnológico como ser canaletas, caños de lluvia, desagües de lluvia, y eso después va a parar a lo que es el cordón del pavimento, porque las aguas de lluvia no tienen impacto directo sobre lo que es eh, la propia vida humana. Por eso está reglamentado en los códigos de saneamiento que el agua vaya a parar a los cordones o a una zanja, en el caso que la vivienda no tenga pavimento, o en el caso de viviendas que están dentro de la trama urbana con pavimento, van al cordón correspondiente. Actualmente también hay una fuerte presencia y conceptualización de almacenar el agua de lluvia. ¿Por qué? Por la escasez. Sabemos muy bien que nosotros tenemos una provisión de agua que está arreglada, está normalizada, tenemos medidores correspondientes, entonces tenemos un canon, en algunos casos muy alto que pagar. Viene bien también tener consideración y una estructura medianamente armada y proyectada de cómo poder recolectar esa agua de lluvia para potenciales funciones dentro de esa vivienda, como puede ser situaciones de riego, situaciones de limpieza y otros menesteres que ustedes quieran hacer dentro de la vivienda. Disculpe, profesor. Señora, sí. Disculpe, yo tenía una consulta. Yo tenía entendido que era ilegal almacenar, digamos, agua de lluvia. O sea, puede ser que esté equivocada claramente, pero tenía entendido de que era ilegal eso. No, no. No. La tendencia es totalmente contraria. Es más, que todos los edificios vayan teniendo este tipo de amenity, como se dicen, o tengan mejoras. Habla bien del edificio y tiene otra categorización para lo que es tanto la municipalidad o el ente donde está insertado este edificio. Hoy por hoy el uso racional y sistémico del agua está más que bien visto. Y nosotros como arquitectos tenemos que tener ese concepto ambiental de un manejo sustentable del consumo del agua. Es decir, cada vez se pide más, hay una cantidad de spots publicitarios en todos los medios, en todas las redes, a nivel nacional e internacional, de que hay que tener, la población mundial tiene que tener un manejo muy criterioso del agua. Hay países donde se castiga mucho cuando hay un excedente de agua que se desperdicia, que se malgasta, entonces ya hay una cuestión cultural en algunas sociedades con el tiempo en el cual el cuidado tiene mucho criterio y están muy disciplinados en el cuidado puntual de lo que es el uso racional del agua. Probablemente vos tengas una información errónea, Dale, profe. concretamente hablando, pero hoy por hoy
desde una vivienda unifamiliar o un edificio de muchos pisos, el manejo de abastecimiento, de tener un almacenamiento extra de desagües pluviales tiene, había dicho recién, de limpieza, de riego, pero también me pongo a pensar, por ejemplo, en situaciones de incendio. Muchos de estos edificios de alta categoría tienen piscina, tienen piletas de natación, pero también tienen un bypass para situaciones muy particulares, porque el edificio tiene mucho volumen, mucho metraje cubierto, y probablemente lo que se calculó en un tanque mixto de agua para uso domiciliario, para los núcleos sanitarios me refiero, y el porcentaje correspondiente para lo que es incendio, no alcance si hay un principio de incendio que esté muy avanzado. Entonces, el edificio tiene otras alternativas. Por ejemplo, tener un almacenamiento de agua, usar el agua de la pileta. Fíjense, estamos hablando de 40.000, 50.000 litros dentro de una piscina que ayudan muy bien hasta para poder controlar el fuego hasta que venga la dotación de bomberos de la ciudad, digamos. Entonces, eso ayuda a que el edificio tenga su propia sustentabilidad. ¿Se entiende? Y esto inclusive lo pueden manejar manualmente, mecánicamente o digitalmente. Por eso, como dije hace unos momentos, los edificios hoy por hoy, cuando tienen una inversión muy alta, apuntan a este tipo de soporte tecnológico de última generación, donde el edificio pasa a prácticamente manejarse independientemente, por sí solo. Pero tiene que tener todos estos condimentos, si no, uno se ve en la obligación de manejarlo en forma manual. Digamos, en algunos casos donde el edificio no tuvo un presupuesto para contemplar este tipo de tecnologías de alto alcance. ¿Se pide un Bueno, permiso entonces, profe? no, uno lo pone como propuesta. Sabemos muy bien, por ejemplo, que los edificios en altura, hoy por hoy, tanto en resistencia, pero no así en corriente, tienen que tener un cálculo de fit y fis, que es factor de infiltración del terreno y del suelo, se calcula, y fíjense ustedes, si ponen atención en los edificios altos, en las medianeras, tienen unas canaletas que reciben ese volumen de agua, estoy hablando de los días de lluvia, que van chorreando por las paredes y se depositan esas canaletas que van a un destino de una pileta debidamente calculada en la planta baja. Y eso lentamente, por un desnivel de cota entre el cordón del pavimento y el nivel del agua interior de esa pileta, va saliendo lentamente. Pero también ese pasa a ser un reservorio para situaciones que estamos hablando ahora del tema de pluviales o de futuras funciones que podemos destinar al edificio, por ejemplo, tener una ventana más de alternativa para el caso de incendio. El caso de incendio, digamos, un ultimátum de vida que puede llegar a tener un edificio, si no está bien manejado, en pocos minutos el edificio se puede consumir desde el punto de vista material, pero también puede tener un impacto muy grande por la cantidad de pérdidas humanas al no ser bien tratado, ya sea desde el punto de vista metodológico de evacuación, pero también no tener los elementos adecuados de extinción a la hora de evacuación y de cortar con el principio de incendio. Fíjense que vamos a partir de un concepto muy básico que habrán escuchado por ahí, que todo está relacionado con todo. Esto es un sistema, lo que estamos hablando nosotros de un objeto arquitectónico o una máquina de habitar. Hay algunos grandes arquitectos que marcaron historia
a través del tiempo y la humanidad, donde el concepto de hábitat, de vivienda, es una máquina de habitar. Después queda qué tipo de adjetivo le ponemos, si una máquina de habitar cómoda o incómoda. ¿Se entiende? No, no es lo mismo. Voy a ir a extremos muy marcados. Un edificio de Puerto Madero o un asentamiento informal a los bordes de un río porque no, las personas no tienen una vivienda digna. En ese abanico ocurren situaciones sociopolíticas diversas, complejas, que no da hoy, porque si nos ponemos a hablar, vamos a estar varios días y con enfoques totalmente dispares en algunos casos, pero ahí queda el desafío como arquitecto de la propuesta que tenemos que hacer, no solamente para el cliente, sino que en el debido caso que nos toque trabajar en función de nuestra propia profesión, en el ejercicio profesional, cuando trabajemos para un organismo público o un grupo de vivienda, llámese el Instituto de Vivienda, el Banco Hipotecario, donde justamente el tema de las instalaciones es prioritario, pivotea todo ese objeto arquitectónico. Y ahí tenemos que estar muy finos los arquitectos, porque va a ser el edificio, cuanto más tiempo dura, es porque tiene una instalación sanitaria, eléctrica, etcétera, muy óptima, fue pensada muy racionalmente y coherentemente. Eso hace que el edificio tenga una prolongación de vida útil. Y cuando el mantenimiento sea bajo, porque podemos proyectar cualquier cosa. Vamos a ver después cuando avancemos la materia, con la cantidad de accesorios, cañería, podemos hacer cualquier cosa, pero no nos olvidemos nunca que nosotros trasladamos fluidos de un punto a otro. Nuestro medio es una cañería, es un cable, y entonces tengo que saber muy bien que yo estoy trasladando un fluido de A a B, pero ese fluido está contenido, está direccionado, está limitado dentro de un contenedor. Ese contenedor es una cañería o es un cable. Y ahí cambia el concepto físico de ese fluido. El fluido tiene otro comportamiento, que no puede ser un comportamiento dispar. Tiene que ser conducido correctamente en función de un cálculo, una proyección adecuada de parte mía como arquitecto. En eso vamos a ver que para eso hay toda una matemática de soporte, llámese tablas, llámese reglamentos que tenemos que respetar. Porque podemos tener cañerías, pero después vemos que dentro de una vivienda, en un baño sale bien el agua y en el otro baño ya no sale lo mismo. Si entran a la par, uno le sale el agua caliente y al otro no. Pero son todas situaciones que en algún momento tenemos que tener la suma delicadeza y la motricidad fina, como yo digo, para que la vivienda tenga el cálculo correspondiente debido. ¿Se entiende? Entonces, nuestra mayor preocupación es transferir a ustedes que nosotros tenemos que tener ese criterio sistémico que en determinado objeto arquitectónico va tal instalación eléctrica, tal instalación sanitaria, y tengo determinados consumos que considerar. ¿Por qué? Porque ¿quién es el destinatario de esa buena instalación sanitaria? Las personas que habitan en esa vivienda. Pero también tenemos que saber qué cantidad de personas va a vivir en esa vivienda. No es lo mismo un monoambiente donde viven una o dos personas o una vivienda unifamiliar donde vive una familia tipo, papá, mamá y dos hijos del mismo sexo o de sexos definidos o sexos diferentes, quise decir. Entonces los consumos son otros y ahí también yo tengo que ver eso. Porque, bueno, tengo que calcular el tanque reserva, con qué diámetro entro a la vivienda en función de lo que me destina
la red externa que me provee una institución como SAMEP, como Agua de Corriente, y yo tengo que calcular eso. La vivienda tiene que ser óptima en todo sentido, no solamente que tenga un buen porcelanato, una buena pintura, no me llueva, esté bien aislada térmicamente, sino que no tenga problema de agua. O el inodoro no está bien resuelto y constantemente se tapa. Entonces ahí vamos a ver esa maquinita que tiene que llegar a un nivel de, entre comillas, perfección, porque las personas que habiten y cohabiten ese espacio tienen que estar tranquilas en una línea de confort que no altere su calidad de vida. Ese es nuestro mayor objetivo. Entonces, eso es toda una maquinaria sistémica, vuelvo a reiterar, donde acá lo que hacemos nosotros es desmenuzar. Estamos abriendo un reloj, sacamos todas las partes, vemos, pero después tenemos que integrarla en un contenedor, en este caso una caja. Y tiene que funcionar sincronizadamente. A los efectos de estudio, de enseñanza-aprendizaje, nosotros desmenuzamos todo eso. Pero esto en la realidad trabaja todo en tiempo real y en conjunto. Y en algún momento del día trabaja a su máxima expresión, por ejemplo, cuando se concentran todos los habitantes de la vivienda y utilizan todas las instalaciones. La señora que viene al trabajo se pone a cocinar, enciende el lavarropa o limpia los pisos. Los otros integrantes vienen, se sacan la ropa, meten en el lavarropa, se higienizan o cocinan también, empiezan a consumir agua, tienen sed, prenden el aire, tienen calor, prenden el televisor y todo eso empieza a funcionar en el mismo tiempo. Y también esas cañerías tienen que trabajar todas juntas y cómodamente. ¿Qué significa eso? Que yo como arquitecto le tengo que destinar un espacio, un lugar dentro de la propia estructura donde tienen que estar alojadas. En algunos proyectos, en algunas propuestas arquitectónicas, depende de su función, las instalaciones están a la vista o están ocultas. Depende también la imagen, el concepto de espacio que maneje el proyectista, entonces le da carácter a determinado. O están a la vista o están escondidas. Indistintamente, las cañerías tienen que, todo el sistema de instalaciones tiene que trabajar perfectamente. Cuando eso ocurre, tenemos instalación sanitaria, digamos, 50, 60 años donde no tenemos que tener problemas. A lo sumo, cambiamos los O-ring de determinados grifos del baño, la cocina, el lavadero, porque se abre y se cierra y hay un desgaste lógico del material. Bueno, es un mantenimiento mínimo, pero cuando empezamos a romper, tengo pérdidas, se tapona, bueno, ahí vemos ya de una precariedad de la instalación que puede ser por mal diseño o por mala ejecución de la propia instalación. También nos compete desde la responsabilidad ética que tenemos que tener como profesionales, tanto arquitectos como ingenieros, porque también es un rubro donde tenemos un trabajo asociado con otras profesiones. Lo otro, ya habíamos hablado de evacuación de agua. Fíjense, acá tenemos evacuación de residuos. Por ejemplo, ha puesto en jaque a muchos políticos, llámese alcaldes, intendentes, de no haber tenido pensado un manejo sistémico, bien asesorado, muy específico de lo que son los residuos. Y ahí vemos que desde la primera vista que tiene una persona que visita una ciudad o el mismo ciudadano que habita su propia ciudad, el hecho de que la ciudad sea limpia o sucia. Y eso genera una disconformidad, un desagrado, no solamente, reitero, para el que habita, sino para el que anda de paso por
por esa ciudad, ese visitante, ese turista. Eso también a la larga me genera un impacto ambiental sanitario, porque pasa a ser un foco de infección no manejar bien el tema de la basura domiciliaria, porque nosotros nuestras propias bolsitas de descarte que tenemos, que juntamos todo lo que producimos de basura, encontramos de papeles, envoltorios, resto de comida, basuras varias, y eso genera un caldo de cultivo para determinados microorganismos que impactan directamente en nuestra salud, generando enfermedades varias, había dicho. Entonces eso también tiene que tener un cuidado, tanto a la escala domiciliaria como a la escala macro, que es la escala urbana, porque el sistema de recolección que tiene que tener la municipalidad tiene que tener sumo cuidado, no solamente para mi vivienda, la vivienda de cada uno de ustedes, sino para toda la ciudad. ¿Se entiende? Es decir, yo me quedo tranquilo porque sé que a las 10 de la noche va a pasar por mi casa, pero ¿qué pasa si no atiende al vecino de la otra cuadra? Y eso me genera un foco infeccioso donde aparecen moscas, aparecen ratas, alimañas varias que no van a tener ningún inconveniente y ningún tipo de barrera que puedan llegar esas ratas a mi casa. Yo la tengo limpia en mi casa, pero está fallando el sistema de recolección urbana, que eso es competencia y responsabilidad de cada una de las intendencias de turno. Eso por un lado. Pero después nosotros acá vemos, fíjense, dice incineradores, compactadores y trituradores. Eso está más bien referenciado a lo que es un edificio en altura, porque ustedes saben muy bien, algunos de ustedes vivirán en edificios de departamentos donde en un determinado lote dentro de la ciudad tenemos un edificio que contempla 60, 80 departamentos multiplicado por 4, pongamos 80 departamentos por 4, estamos hablando de 320 personas que pueden estar viviendo en ese edificio. Después podemos sacar la cantidad de basura que genera y la cantidad de agua que genera cada persona. Entonces el propio edificio también tiene que tener contemplado cuidadosamente un sistema de recolección. Yo he visto, y me parece que ustedes también, que cuando van de visita en algún departamento, edificio, van a visitar a un amigo o un pariente cercano, entonces sube al piso y van a encontrar que por ahí un rincón cerca de los ascensores aparecen bolsas apiladas. Bueno, ahí también tiene que haber un trabajo armonioso, sistémico del consorcio de que no es necesario que los 80 departamentos saquen toda la vez, pero el encargado tenga la suficiente destreza de que no se acumulen, no esperar. O sea, si tengan que bajar 3, 4, 5 veces o N cantidad de veces, que saque toda la basura y no deje que se acumule en forma totalmente descontrolada, porque eso también genera un mal aspecto, una situación desagradable para el que está visitando, pero también, y más importantemente, el desagrado para la persona que habita ese edificio. Entonces, acá vamos a ver sistemas que han sido utilizados a través del tiempo. Acá también voy a hacer un asterisco, porque todo esto que estamos ahora comentando, que estamos haciendo una descripción una descripción macro del universo de las instalaciones, esto le ha llevado siglos a la civilización poder determinar científicamente el manejo correcto de las instalaciones. Podemos decir tranquilamente que se manejaba a través de prueba y error. Si no vamos a siglos atrás, ni hablar del siglo X, XII, vamos a referenciarnos del siglo XVIII y XIX. El siglo XIX estamos hablando del 1800, 1850, donde ya la población había muerto en cantidades industriales, masivamente, sobre todo en las grandes capitales europeas,
no tanto en ciudades y países nuevos, modernos, de este continente, como la Argentina u otros países, donde recién empezaron a consolidarizarse como países a fines del siglo XIX. Para eso ya los países europeos ya venían con de larga data y eran víctimas de grandes epidemias, grandes pestes, pero empezaron a darse cuenta que ellos no tenían un sistema de evacuación, ni hablar de un sistema de provisión de agua. O sea que ciudades como París, Roma, Madrid, han pasado grandes epidemias con muertes masivas de población. Pero en esos países también empezaron a ver cómo se manejaba estos fluidos tan necesarios para la vida humana, llámese de provisión y evacuación. Y entonces ahí, no solamente a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, el uso del inodoro ha cambiado la calidad de vida de la humanidad en todo sentido y a través del tiempo. Entonces vamos a ver también en las clases cuando demos desagües cloacales, los tipos de inodoro a través del tiempo, como la propia tecnología, el diseñador industrial ha cambiado del propio uso y el mejoramiento del producto del inodoro. Pero bueno, eso ya en detalle. Lo que podemos rescatar en esta locución es el impacto que causó en la población la canalización de los fluidos. Antes estos eran todos vertidos a la vía pública. Tiraban directamente a la calle. El agua sobrante, las excretas sobrantes, las orinas, y eso tiraban a la calle como nada. Obviamente, caldo de cultivo para la propia persona y para todos los vecinos del lugar. Entonces, las epidemias, las pestes estaban ahí paradas atentamente para hacer estrago en la población. Entonces, volviendo al tema de los edificios, los residuos sólidos, vamos a encontrar incineradores, compactadores y trituradores. Lo ponemos acá, por ejemplo, el primero, incineradores. Eso se usó a principios del siglo XX, hasta más o menos la década del 50, mediados del siglo XX, después se lo desterró. ¿Por qué? ¿Cuál es el método? El método es muy sencillo, un lugar destinado específicamente a donde se juntaba, caía por un tubo y en la planta baja había se hacía una gran fogata y se quemaban todos los residuos sólidos producidos por cada uno de los locales, unidades locativas de ese edificio. Pero ¿qué pasaba? En el proceso de combustión había un desprendimiento gaseoso de partículas a la atmósfera. Es decir, fíjense ustedes conocen muy bien cuando uno quema una hoja de papel. Se quema, se consume, pero hay un desprendimiento de partículas que, porque son menos pesadas que el aire, del punto de vista peso específico, ascienden. Estoy hablando de una hoja de papel. Imagínense una bolsa de 300 personas, la cantidad de partículas de diferentes granulometría que se iba incorporando a esa masa gaseosa que es la atmósfera. Y fíjense que ahí, a partir de ahí empezó a hablarse de smog. Y recién entrado finales de los 60 y principios de los 70 se empezó a hablar de medio ambiente. Apareció la palabra ecología y ya el mundo ya no fue el mismo. Hay un punto de quiebre y donde todo lo medioambiental pasó a tomar vital importancia. ¿Por qué? Porque la población empezó a tener fumadores y no fumadores, gran porcentaje de tumores de cáncer, porque aspiraban esta cantidad de partículas, es lo mismo que el cigarrillo o la combustión de los vehículos. Son partículas producidas por la combustión de objetos orgánicos e inorgánicos. Entonces eso es poco saludable para nuestras vidas. Eso se dejó de lado. Entonces,
a partir de reformas en el uso, generación de cultura, apareció una legislación jurídica a nivel nacional e internacional, convenios entre los países en determinados congresos, uniones de países, el tema ambiental pasó a ser el punto inicial como ítem importante en todas las agendas entre los países. Entonces, todos estos sistemas que empezaron, primeramente se fueron dejando de lado porque justamente todo lo que nosotros apuntamos como arquitectos es el mejoramiento de la calidad de las personas, de la vida de una ciudad, de una sociedad. La utilización de esta herramienta, en este caso de la quema indiscriminada, no es para nada apta ni para las personas ni para el propio medio ambiente. Entonces, ¿qué quedó? Siguieron vigentes y aparecieron, y también la tecnología cambió de foco, metiéndose también esa cuestión filosófica, idiosincrática del punto de vista medioambiental, la utilización de nuevas herramientas de evacuación de residuos sólidos, compactadores y trituradores, que eso también forma parte de todo este mundo muy interesante que son las instalaciones. Lo que todavía tenemos son los residuos gaseosos, chimeneas y ventilación. ¿Profe? Podemos hablar, ¿sí? Disculpe, quería comentar acerca. No sé si alguna vez vio la película Wall-E, la de Disney. Wall-E, Se trata sobre, digamos, el impacto de la basura dentro de la población humana, que ellos tuvieron que ir a otro planeta porque era mucha la basura. Y Wall-E era un robot que compactaba esta basura, sí, digamos. ya sé cuál es. De eso Sí. trata la película. No quería hacer nomás eso. Sí. No, Bueno, está no, bien, eso está nomás, bien. ya que estaba hablando de eso. Está Más que bien, nada es una inclusive película ya que muy me diste pie, futurista, digamos. futurista, sí. No, también del mundo espacial se ha pensado de cómo compactar, digamos, hablando burdamente, la basura y ser trasladada, obviamente con algún tipo de tratamiento previo, a otros planetas. Por eso hay una búsqueda desenfrenada de buscar condiciones de vida humana, buscar planetas que tengan recursos naturales similares a lo que tiene el planeta Tierra, etcétera. Pero bueno, es también la ambición que tiene el ser humano de seguir avanzando propia de nuestra propia condición de seres inteligentes. Volviendo al tema de residuos gaseosos, tenemos las chimeneas y las ventilaciones. De las chimeneas, bueno, podemos ver desde el punto de vista de chimeneas domiciliarias y de chimeneas industriales. Eso también hay un trabajo muy, muy fuerte, muy estricto por parte de las diferentes leyes, reglamentos y contralores por parte de los municipios en sus diferentes departamentos de hacer auditorías correspondientes periódicas en todas estas grandes industrias, sobre todo donde el propio proceso productivo genera una emisión X de volumen de gases, algunos de origen orgánico y algunos, la mayoría de origen inorgánicos. No todas las industrias, por ejemplo, hay industria, todo lo que es la industria frigorífica, sea vacuna, lanar, porcina, tiene residuos de tipos orgánicos, están trabajando con animales. Pero si estamos hablando de una industria textil, taninera, trabaja con productos naturales como los textiles, pero también hay mucha cantidad de textiles que tienen un origen inorgánico, o sea que son productos de un laboratorio. La utilización, el tratamiento a un producto manufacturado genera en el proceso de industrialización emisiones de gases en ese proceso productivo. Eso tiene que ser conducido y tiene que ser tratado antes de
tener una salida totalmente libre hacia la atmósfera. Y eso también está regulado por estas instituciones que son las encargadas de controlar. Hasta las propias ONG o los grupos ambientales ya han adquirido elementos de contralor, tester, para poder saber qué industria está infringiendo la ley y cuál industria contamina y cuál industria no contamina. No solamente la propia institución por reglamento, como una municipalidad o un organismo bromatológico encargado del control de emisiones hacia el exterior. Y después están los líquidos industriales. En este caso, no lo vemos, lo vamos a ver ya en las otras instalaciones. Es todo lo producido, o sea, así como dije recién, las industrias pueden producir gases de los ambientes y gases del proceso productivo, pero también me generan líquidos, porque trabajan con productos químicos, con tintes, con taninos, con tinturas. Imagínense una industria petroquímica, una industria de pinturas, una industria de aislantes térmicos, hidráulicos. Entonces estamos trabajando todo con productos que son totalmente inorgánicos, la mayoría procede del hidrocarburo que es el petróleo, están los plásticos y bueno, se hace un combo bastante particular, por no decir un combo explosivo si eso no está bien manejado, bien manipulado y bien controlado. Pasa a ser una bomba de tiempo. Y después, terminando este cuadro, aparecen otros, que son, nosotros no lo damos, lo tenemos como dato bibliográfico anexo, de publicaciones de la cátedra a través del tiempo, lo que son natatorios, grandes cocinas, lavaderos, lugares de planchado, etcétera, en función de diferentes escalas. Acá podemos hablar de natatorios de clubes, de escuelas, grandes cocinas de hoteles, hospitales, sanatorios, centros gastronómicos, los lavaderos de estaciones de servicio, eh, todo lo que son las tintorerías, donde hay planchado, etc. Bueno, vamos a hacer un recreo de 15 minutos y nos encontramos nuevamente y seguimos con la clase introductoria de instalaciones. En 15 minutos nos vemos. Gracias. Bueno, profe, gracias. Gracias, profe. Gracias, Salgan de profe. la sala, perdón, no salgan de la sala. La sala queda abierta. ¿Se entiende? Sí, Gustavo, profe, Sí, profe. nos quedamos acá Señor, entonces. ¿podrías ver si no tiene la opción de que no haga el pitido ese cada vez que ingresa uno a la reunión o sale? déjame ver. Ok. Profe, sí o sí va a hacer ese ruido cuando ingresen y salgan los compañeros. Profe, en Sí. editar, después abajo tiene preferencias, apresione ahí y ahí va. ¿En los 3 puntos?
¿Se ve bien ahora? Sí, profe, Sí, se ve profe. bien. Eh, acá podemos empezar a subdividir aún más las diferentes obras sanitarias domiciliarias. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, sí, Gustavo, se te escucha Sí, bien. profe. Vos sabés que tengo Sí, justo profe, se el escucha eco. bien. Y si sale de la reunión, profe, y vuelve a entrar, capaz se va. El tema es que me confunde mi eco. ¿Están todos cerrados los micrófonos, Adrián? Gustavo, están todos cerrados. Sacate un auricular en todo caso, si tienes los dos auriculares puestos. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí, Gustavo, se escucha perfectamente. ¿Qué pasa? Habla tranquilo vos en todo caso, sacate los auriculares, habla tranquilo. ¿Y se te escucha bien? ¿Ahí me escuchan? Sí, sí, se escucha perfecto, Gustavo. ¿Me escuchan sin el auricular o no? Y sí, si el auricular es para que escuche vos. ¿Ahí me escuchás sin el auricular? Sí, sí, dale. Sí, profe. Bueno, larguemos entonces. Disculpen este inconveniente. Bueno, acá en este cuadro que nosotros tenemos, hacemos una clasificación mucho más desmenuzada de lo que son las obras sanitarias domiciliarias. Esto corresponde ya a lo que está ocurriendo dentro de nuestra vivienda, ¿sí? Y ahí volvemos a hacer un cuadro, una subclasificación donde tenemos clasificación de aguas domiciliarias y tenemos clasificación de cañerías cloacales. Dentro de lo que es clasificación de aguas domiciliarias tenemos aguas servidas y las heces humanas. Hoy la estuvimos viendo, o yo mencioné muy por arriba en el cuadro anterior, un poco lo que era el agua de residuo, el agua de evacuación que teníamos que considerar. Las aguas servidas pueden ser aguas limpias, sucias, obstructivas o con emanaciones. ¿Qué podemos decir de aguas limpias? Puede ser lo producido de la limpieza del lavadero, de la pileta al lavar, puede ser algún agua limpia de la limpieza de la cocina, no así cuando se limpian determinados hortalizas o elementos o alimentos. Hablamos también de aguas servidas obstructivas, son aquellas que van con algún componente de sólidos, llámese cáscaras, llámese semillas, llámese algodones, restos que tengan determinada corporación o volumen que terminan taponando, generando eh, la poca circulación del líquido dentro de la cañería. Y después tenemos aguas servidas con emanaciones. Entonces estamos ahí, por ejemplo, aguas producidas de una mala ventilación que puede tener nuestro desagüe cloacal en el sistema de ventilación de cámara de inspección, en la cuestión de inodoros. Entonces son emanaciones que invaden y terminan introduciéndose en todos aquellos espacios habitables. También puede ser aquellas aguas servidas que no están canalizadas a la red exterior y que por lo general van a parar a alguna zanja, alguna cuneta, y entonces su estancamiento y con el accionar de los rayos solares, eso genera una especie de caldo de cultivo con malos olores. Eso también son aguas servidas con emanaciones. Obviamente estas aguas no son para nada
saludables y generan un impacto sanitario importante dentro de la salud de la población de ese lugar. Después, dentro de esta clasificación de aguas domiciliarias, tenemos las heces humanas. Habíamos comentado que esto es lo que generamos nosotros por nuestro propio comportamiento biológico con excretas y orinas. Y esto es un poco, digamos, la parte de mayor enfoque y mayor precaución que tenemos que tener a la hora de diseñar una instalación sanitaria, sobre todo una instalación cloacal. Tenemos que manejar muy bien los criterios que se consideran. Acá también hay un reglamento muy singular, pormenorizado, que me va marcando pendientes, diámetros, orientaciones, direcciones que tenemos que tener en cuenta para que tengan un fácil recorrido circulatorio dentro de la cañería y estas instalaciones lleguen a su destino final, por ejemplo, en lo que es la red externa, que pasa por la red externa cloacal, que pasa enfrente de nuestra casa, que ese sería nuestro destino final. Obviamente, a escala urbana la cosa tiene otra complejidad. Pero lo importante es que yo maneje muy bien lo que está ocurriendo en el circuito diseñado y proyectado de todas las cañerías con respecto a lo que son los líquidos cloacales, excretas y orina. Después tenemos una clasificación de cañerías cloacales. Fíjense que ya ahora no estamos yendo para el costado netamente técnico, reglamentario y estandarizado con algunas pautas que tenemos que considerar a la hora de evaluar y proyectar una instalación sanitaria para una vivienda. Que eso lo vamos a ver y lo vamos a ir desarrollando en el recorrido de la materia y ustedes van a ir aprendiendo todas estas premisas, requisitos reglamentados que hay que tener en cuenta para hacer y diseñar una instalación sanitaria óptima y conveniente. Dentro de lo que son los líquidos cloacales, esto lo damos ahora como un pantallazo inicial, pero lo vamos a ver ya en la unidad temática 2. Los desagües cloacales pueden ser desagües primarios, secundarias y las ventilaciones. Primarias, vemos acá ya la posición física dentro del propio edificio. Pueden tener una posición vertical y una posición horizontal. Una posición vertical si están empotradas, semiempotradas o pueden estar libres, se las puede visualizar inmediatamente. Después podemos tener unos desagües cloacales primarios, horizontales, que pueden estar entre pisos y en el terreno. Es decir, acá hay una combinación. Si es una vivienda a planta baja, obviamente vamos a tener una preeminencia de desagües horizontales, cloacales, desde el entrepiso, si es que yo tengo una planta alta, o en el propio terreno, obviamente, que puede ir a parar a la cloaca o puede ir a un sistema semidinámico que es con cámara séptica y pozo absorbente. Y el de vertical, obviamente, qué posición óptima yo voy a ubicar para que esta cañería conforme y traslade los correspondientes desagües cloacales en ese lugar de la vivienda. Fíjense que esta llave está con color rojo. El color rojo o carmín, después vamos a ver un cuadro de los colores reglamentarios, conforman a nivel mundial un estándar reglamentario que todas las instalaciones primarias, o sea, todo lo que traslada del baño, las aguas servidas, las peligrosas, van con color primario, el color rojo. Eso es, digamos, la cañería primaria principal dentro de una vivienda. Como complemento están las cañerías cloacales secundarias, que también pueden estar en entrepisos o enterradas. En ese abanico tan vasto y amplio de lo que son las instalaciones cloacales, las instalaciones secundarias es un complemento de las instalaciones primarias principales. En este caso, son artefactos de poca peligrosidad que van a parar después a un destino final en conjunción con la cloacal
Y son todos los artefactos que están secundarios, son los del baño, por ejemplo, una pileta de lavar, un lavatorio, un bidet y una ducha. Esos son artefactos secundarios que después van a un artefacto que los contiene, que se llama pileta de patio, con un artefacto sifonado, y automáticamente pasan a conformar lo que es el sistema primario. Y después también tenemos todo lo producido en el lavadero, donde el agua no es son prácticamente aguas blancas, no son peligrosas, son solamente agua jabonosa, espumosa, producto del jabón, detergentes, polvos de lavar ropa, pero que no tiene un impacto directo a lo que es el organismo humano. Hay un elemento que lo vamos a ver muy importante, retomando las primarias, que son artefactos sifonados. ¿Por qué? No solamente la constitución bioquímica o química que pueden tener estos residuos cloacal en estado líquido, es que su constitución es altamente tóxica para la vida humana. Entonces, tiene que tener, y no solamente el tacto, el contacto, sino también que generan gases putrefactos que circulan libremente de un lado a otro de la cañería, con mucha tendencia a meterse en los ambientes habitables de la casa. Entonces, estos artefactos primarios tienen un accesorio muy importante que es un sifón. Después veremos el concepto específico de sifón, que es el que genera una barrera, es un límite en el cual la masa gaseosa no puede penetrar a los lugares habitables, o si no sería invivible en cualquier ambiente de la vivienda que penetren los vaos, esta masa gaseosa de la propia cañería. ¿Se entiende? Entonces ahí tenemos que tener artefactos sifonados que evitan esa situación. Y el último que aparece con color, bueno, los secundarios, artefactos secundarios tienen un color también estandarizado, reglamentario mundialmente, que es el color sepia o color marrón. Son artefactos que no tienen sifón en su constitución dentro de la cañería que conduce esos fluidos, pero sí van a parar, reitero, a un artefacto que es el límite entre el sistema secundario y el sistema primario, que es la pileta de patio abierta, porque sí contiene un sifón como elemento primordial. Y el último son las ventilaciones que van con color verde. Todas las ventilaciones que ustedes van a ver, llámese de ambiente, llámese de la parte de desagües cloacales, de eruptores de vacío, en todo lo que es provisión de agua fría, agua caliente, todas las cañerías con ese color verde me indica que son ventilaciones. De diferente consideración, vamos a ver que los caños tienen también diferentes diámetros, pero todos tienen el efecto de descomprimir el sistema. ¿A qué me refiero? La masa gaseosa, por ejemplo, en cloaca, va a tener una disparada al exterior a través de la cámara inspección, que va a tener su propio caño de ventilación. Eso ayuda a que esa masa gaseosa, que justamente por un concepto físico busca colocarse en los niveles superiores, ascienda por el caño vertical de la ventilación y salga al exterior de la vivienda. Se dice que tiene que tener una evacuación a los 4 vientos, es decir, que tiene que ese caño vertical con un sombrerete de terminación tiene que tener una distancia que sobresalga sobre el punto más alto de la cubierta, llámese una losa, llámese una cumbrera, un techo de chapa, un techo de teja, que esa masa gaseosa impertinente tenga una salida inmediata al exterior. Lo mismo ocurre con los ruptores de vacío, que lo que ayudan es que cada vez que hay un arreglo en una cañería de agua fría, agua caliente, se genera una burbuja interior de aire. Y vamos a ver que en todas estas cañerías, sobre todo las de provisión de agua, trabajamos sección llena. Y en este caso no tenemos que dejar de ninguna forma, de ningún modo,
que se instale una burbuja de aire, porque realmente va a conspirar con el buen funcionamiento de todo lo que es la producción de agua a través de los grifos y de determinados artefactos. Entonces, una vez que se hace algún tipo de reparación, de mantenimiento dentro de la cañería, lo que se hace, el instalador tiene que purgar la cañería. Purgar significa sacar la burbuja alocada que pueda andar dando vuelta dentro de la cañería y ser expulsada al exterior. Para eso tiene que tener una salida, un conducto de salida, y ese es un reductor de vacío. Y volviendo al tema cloacal, nosotros trabajamos con un caño de ventilación de 0,64, de 0,100, que es un diámetro de 10 centímetros, para que esa masa gaseosa que no tiene, que se maneja por sí sola, salga lo más rápido de la cañería. Entonces eso también ayuda a que no haya ningún resquicio que pueda penetrar a conspirar dentro de la buena calidad de aire que tiene que haber en los ambientes. Bueno, esto es esta placa. Acá vamos a ver un poquito, después lo vemos en una gráfica, ya lo vamos a ver más de seguido, cómo son las obras sanitarias externas. Ahora ya saltamos a la otra escala, salimos de lo que es nuestro propio domicilio, de línea municipal para adentro, ahora salimos a lo que está ocurriendo en el afuera, en la trama urbana, en mi barrio, en mi ciudad. Y acá vemos justamente también los dos puntos fuertes, lo que es provisión de agua y después lo que es evacuación de aguas residuales. Habíamos también mencionado evacuación de residuos sólidos, o sea, todo lo que es basura. Pero acá vamos a concentrarnos en lo que es agua de provisión y todo lo que es evacuación de aguas residuales, que también son aguas. La provisión de agua se capta o se toma desde un espejo de agua. Llámese río, llámese laguna, puede captarse también agua de napas subterráneas, pero el agua en estado puro tiene algunas impurezas, puede traer algunos elementos no del todo agradables para el organismo humano y necesita tener, digamos, un tratamiento previo bioquímico que la transforme en agua potable en todo sentido. No solamente desde el punto de vista visual, que sea transparente, que se la note límpida, sino también desde el punto de vista de nuestras propias papilas gustativas, o sea, de nuestros sentidos. El agua sea un agua sin olor, inodora, que no tenga sabor y que sea rápidamente consumida y adaptable a nuestro organismo, o sea que sea un agua potable. Pero acá vemos en esta placa que tiene que pasar diferentes pasos. Nosotros, por ejemplo, tenemos para lo que es la ciudad de Resistencia, y lo mismo ocurre para la ciudad de Corrientes, son dos ciudades que están, Resistencia está cercana al río Paraná y Corrientes está mucho más cerca, está pegada al río Paraná y entonces es el lugar, el origen donde se capta el agua. Pero el agua, el río también es cambiante, el río Paraná, y tiene particularidades que hacen que su constitución varíe. Del lado correntino, el agua tiene otra constitución, tiene otra transparencia, topográficamente es diferente, tiene un limo más arenoso, no tan arcilloso, tiene una parte arenosa rocosa. En cambio, la costa chaqueña es de limo arcilloso, un agua oscura, con mucho sedimento en flotación, producto porque tiene la afluencia de dos ríos importantes, el río Paraná de nuestro lado, que es el río Bermejo, y el río Paraguay, o sea, sobre el río Bermejo, que es el que trae mayor sedimento en época de hielo, que es la que genera ese color tornando prácticamente a chocolate, para nada transparente, desde el punto de vista visual.
desemboca en el Paraguay, después el Paraguay a su vez va trayendo toda esa masa, ese volumen de agua con todo este sedimento que a su vez desemboca en el río Paraná. Y eso es lo que recibe toda nuestra costa chaqueña hasta la localidad barranquera donde está la toma o captación del agua. Con esto lo que yo quiero decir que el proceso de potabilización del agua es totalmente mucho más profundo del lado chaqueño que del lado correntino. Del lado correntino el agua sigue todos los pasos reglamentarios, pero no tiene que tener tanto trabajo de filtrado y de agregado de composición química para que el agua tenga las mismas condiciones que pueden tener del lado corriente. O sea que el agua de canilla sea lo más parecido a lo que puede ser un bidón de agua potable o de agua mineralizada. Pero lo que va acá, lo que nos toca a nosotros mencionar es que en la parte de provisión de agua tenemos un primer paso de toma o captación, tenemos un segundo paso de potabilización, que a su vez se subdivide en decantación, filtración y depuración, que sirve para proveer y evacuar. Después, en el ítem C, hablamos de máquina, luz, fuerza, es decir, nosotros aparte estamos trabajando en una topografía de llanura y tenemos que movilizar de un punto a otro una masa importante, un volumen de agua de muchos metros cúbicos, no solamente a Resistencia, sino a localidades del interior del Chaco. Para eso es necesario la utilización de muchas plantas, de torres de distribución y mucho elemento mecánico, muchas electrobombas que ayuden a trasladar esa gran cantidad, ese gran volumen de metros cúbicos de agua de un punto a otro sin perder condiciones físicas como caudal, presión, ni pérdidas de rozamiento en los conductos que van trasladando el agua. Después tenemos que tener depósitos, o sea, nosotros tenemos que un circuito de recorrido que va de un punto a otro, que puede ser pocos kilómetros, muchos kilómetros, y tenemos que tener lugares de depósitos para poder ir cubriendo puntos por punto hasta llegar a las localidades que están planificadas para ser abastecidas por el agua potable. Y a su vez, dentro de la propia trama urbana, yo tengo que tener diferentes tanques de distribución porque tengo que tener una distribución óptima en toda en esa cuadrícula donde están insertas todas las viviendas, todos los barrios, y desde esos tanques elevados, tanques de distribución, todos los vecinos, en todas las viviendas, el agua tenga la misma calidad desde el punto de vista sanitario, pero también tenga las mismas condiciones mecánicas, físicas, a la hora de que se tenga que utilizar los diferentes núcleos sanitarios. Y después estamos hablando de cañerías maestras, o sea, volviendo al punto que yo tengo que mover esa masa acuosa de muchos metros cúbicos de un punto a otro. ¿Cuál es el medio? Son las tuberías, son las cañerías, que son cañerías maestras, cañerías de diámetros internos de consideración, que pueden tener 0,800 milímetros, estamos hablando de casi 80 centímetros de diámetro, algunas pueden ser de 1 metro de diámetro, y a medida que van tamizando, van cubriendo la trama urbana, van cambiando de diámetros menores, donde hay todo un trabajo físico de distribución dentro de la trama urbana, porque hay una consigna específica, fundamental, que el agua tiene que llegar en tiempo y forma y con las condiciones anteriormente citadas del punto biológico y del punto de vista mecánico-físico. Bueno, eso es lo que es provisión de agua, pero también tenemos que ver lo que es evacuación. Habíamos dicho que yo tomo esa agua, la consumo, pero genero un desperdicio. Todavía está por verse tanto la tecnología como diferentes inventores de ver cómo yo puedo volver a aprovechar el agua de la ducha, el agua del lavatorio y volver a reciclar dentro de, por ejemplo, un depósito automático inodoro o reutilizar el agua para agua de limpieza
de piso, de solados, etc. Todavía es una materia pendiente, hay algunos inventores, algunas invenciones, pero todavía está en un proceso de prueba, no está debidamente autorizado y menos adoptado por la población mundial. Todo porque se está cada vez marcando la escasez de líquido elemento que es el agua a nivel mundial. Por eso hay tanta preocupación en todos los actores sociales de un manejo coherente y racional del agua. Tenemos la red colectora, o sea, la red domiciliaria, en la que pasa, es decir, todos decimos, yo tengo cloaca. ¿Qué significa eso? Que hay un caño de 0,100, que es 10 centímetros, puede ser de 120, depende de qué lugar esté ubicada, esté instalada mi vivienda, de qué área de la ciudad, del barrio, pasan frente a una cañería en el cual yo me conecto con mi caño de 0,100, que estoy trasladando todos los desagües cloacales, los efluentes cloacales que yo produje dentro de mi vivienda. Y ese caño que pasa por enfrente de nuestra vivienda va juntando todo lo producido tanto en mi casa como el vecino al lado, el otro, sucesivamente, y después eso se genera, va para una cloaca máxima, que también tiene que ser un lugar de concentración para después llevar a los pozos de bombeo. Los pozos de bombeo, a su vez, lo llevan a lo que serían plantas de tratamiento. Y ahí este líquido elemento, a principios del siglo XX, fin del siglo XIX, no tenían ningún empacho y problema, lo tiraban directamente a los ríos. Fíjense ustedes que la mayoría de los asentamientos poblacionales a través de la historia siempre buscaron curso de agua. Muy difícil que busquen lugares topográficos sin el líquido elemento que es el agua. Todas las poblaciones, llámese europeas, pueblos originarios, etcétera, todas las etnias buscaban lugares que estén a escasos metros de los cursos de río donde puedan encontrar agua. Bueno, entonces necesitan tener un tratamiento, una depuración del efluente. Y después el destino final, obviamente, después de pasar un filtrado acorde, controlado, estandarizado, vigilado, esa agua que en principio cumple con toda esa normativa va a parar lo que es el río, mar, lagunas o lo que son lagunas de oxidación. En el caso de algunas ciudades que tienen espacios en el conurbano a kilómetros de la ciudad, en el cual el agua cloacal, el residuo cloacal es depositado, en el cual se somete naturalmente a un proceso de oxidación, en el cual hay un proceso con un trabajo de la acción del sol, donde genera un desprendimiento de partícula, una putrefacción natural, lugares que están restringidos, es decir, quedan como grandes lagunas, pero que no tiene que tener acceso a las personas, no es un balneario, donde justamente hay todo un trabajo de tratamiento y libremente la superficie del suelo absorbe, obviamente tiene que analizarse el tipo de suelo, más bien tirando arenoso, que puede absorber esa gran cantidad de masa de agua que está tratada biológicamente por la acción de los rayos UV. Bueno, y acá abajo hay una síntesis directamente de lo que es provisión de agua potable y evacuación de agua servida. De esto hay estos tres puntos que nosotros tenemos que tener en cuenta, que es la conceptualización y el objetivo primordial, que tiene que ser una instalación higiénica. Esto está referenciado tanto a la provisión como a la evacuación, económica, en el sentido de que tenga un mantenimiento a través del tiempo, lógico, en el cual ese mantenimiento lógico sea la resultante de una buena proyección a través de la ingeniería sanitaria y también de la ejecución de la obra, también en ese buen sentido,
constructivo de lo proyectado. Obviamente tiene que acompañar una buena calidad de los materiales en ejecución, digamos. Entonces, ese hace un todo de que la cañería con un mantenimiento mínimo a través del tiempo resulte ser económica y fundamentalmente simple, y se la pueda detectar rápidamente donde haya una pérdida de provisión de agua, por ejemplo, o un taponamiento severo en todo el sistema de evacuación de estos residuos, que obviamente, como volvemos a recalcar, es totalmente desagradable esa gran cantidad de masa de líquido cloacal al aire libre que hace totalmente invivible a todos los habitantes del sector. Y para cerrar, fíjense acá en este cuadro esquemático, bueno, acá lo planteamos así como un edificio en altura, pero más a los efectos de la cantidad de instalaciones que nosotros le vamos a ir agregando a través del tiempo. ¿Por qué? Porque el edificio puede tener pretensiones de tener grandes instalaciones, medianas instalaciones o instalaciones básicas. Yo puedo poner, por ejemplo, habíamos comentado recién, un edificio que tenga hasta 3 pisos. El reglamento me dice que los núcleos circulatorios solamente pueden ser escaleras, que me vaya conduciendo hasta los 3. Cuando yo ya paso a un edificio que tenga 4 pisos y más, ya tengo que contemplar la utilización de escalera más ascensores. Yo puedo poner un edificio de 2 pisos, 3 pisos y le agrego un ascensor, porque le quiero dar otra calidad. Apunto a otro tipo de habitante, a otro tipo de consumidor del edificio. Le doy otra calidad, otra jerarquía. Si quiero también, digo, bueno, yo también voy a disponer, voy a propiciar la colocación de un buen sistema de seguridad contra incendios. Entonces, también propongo y tengo presupuesto para llevar a cabo una instalación de incendio a base de agua, por ejemplo, con bocas de incendio, y en algunos casos puedo usar un sistema, depende de los espacios funcionales proyectados, un sistema de extinción de incendio por rociadores o sprinkler. Entonces yo calculo todo eso. Puedo tener un sistema de gas central, o sea que puedo tener digamos, un Zeppelin en algún lugar estratégico y abastezco de gas a todas las cocinas, a todos los termotanques, a los calefones de ese departamento. Se conjuga que van en paralelo otras instalaciones como, obviamente, energía eléctrica en todas sus acepciones, pero también agrego telefonía, agrego internet, lo que se consideran corrientes bajas, luz, todo lo que es tomacorrientes, llaves interruptores, que son corrientes altas de 220, que me movilizan también todo lo que es el sistema de ascensores, elementos mecánicos que pueda tener incorporado como elementos de mejora que voy aportando al edificio. Y después también todo lo otro que tiene que tener los desagües cloacales, obviamente con sus correspondientes caños de bajada, que se van aglutinando, se van juntando mediante ramales especiales en cada uno de los niveles que va pasando, hasta llegar a la planta baja, donde hay una especie de concentración y después una salida directa hacia la red colectora que yo tengo en mi vivienda. Fíjense que también tengo caldera, acá tengo los caños de lluvia que van sumando nivel a nivel. Entonces yo tengo que considerar, porque también el reglamento es muy claro, me dice que yo, si ya tengo un edificio en altura, más de 2 pisos, 3 pisos y en adelante, yo tengo que tener un sistema de canaletas, caños de bajada, y entonces tengo que considerar todos estos artefactos. Puedo tener también un sistema de recolección de residuos, puedo poner un sistema de compactador. Eso también me amerita un espacio
A lo que estoy yendo, como repitiendo un poco conceptos de placas anteriores, lo que tenemos que tener en cuenta es que esto tenemos que darle un espacio de ubicación, porque tiene su diámetro, que me va a demandar un espacio dentro de la caja muraria. Si yo no lo puedo meter en un tabique de 20, de 15, a un caño de 110, con caños de provisión de agua, de electricidad, o sea, tengo que darle un espacio que se llama conductos de ventilación, aireación y ventilación, pero aparte alojan tanto las cañerías de alimentación como las cañerías de evacuación. ¿Se entiende? O sea que van cumpliendo determinadas funciones dentro de mi propio objeto arquitectónico, digamos. Así que eso es un poco lo que eh, abarca esta mirada macro en esta clase que estamos terminando con esta placa, de lo que ustedes van a ir viendo en este mundo bastante amplio, bastante vasto de lo que son las instalaciones sanitarias. Vamos a ver ahora las instalaciones sanitarias 1 de segundo año, después tenemos las instalaciones 2 de tercero y está las instalaciones 3 que va a ir a parar al cuarto año. Bueno, acá estaríamos terminando por hoy. ¿Alguna pregunta que ustedes quieran? Voy a detener la... ¿Te tuviste la grabación, Gustavo? No, la estoy encontrando. Profe, Sí, ¿pero usted no dejó de grabar en el recreo ya? ¿O después siguió grabando? no, hice detención y después volví a reanudar la grabación. Ah, ok. Pero lo que pasa es que no está activada la función de parar grabación. Y bueno, de última, Gustavo, cuando cierres la sesión se va a grabar, se va a cerrar la grabación. Bueno, la próxima estaremos más finos, digamos. Arriba a la derecha un puntito rojo es. A mí me aparece arriba a la derecha de la pantalla, un punto rojo. ¿Lo ves? Al lado donde dice conectado, profe. Sí, lo estoy activando. Tócalo ahí. No, no,
no está activado, lo aprieto, pero no. Bueno, Gustavo, terminás la reunión Sí. ahora y vemos. Bueno, ¿alguna pregunta? La clase que ¿Cómo viene seguimos va a ahora, profe? continuar el arquitecto Seba, que va a empezar a hablar de todo lo que es agua. Bueno, muchas Igualmente, gracias, muy amable. Nos vemos el martes que viene. Gracias por Luego, profe. participar. Chao, 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 gracias. profe. Nos vemos, profe. Gracias, profe. Chao, Gracias. chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao.